¿Qué tal? Me da mucho gusto que me acompañes este sábado 31 de enero, último día del mes, para juntos seguir leyendo Apocalipsis 22. Estamos en los últimos dos versos, 20 y 21. Nuestro tema de hoy, ven, Señor Jesús. Este es nuestro episodio 27. Yo soy el pastor Rafael Pola. Qué gusto que me permitas compartir contigo la palabra de nuestro Señor. Como bien se suele decir, todo lo que empieza termina, y también este es el caso de nuestra serie Reiniciar desde el final. Desde el nombre que escogimos, quisimos comunicar la idea de que la lectura de textos bíblicos que se refieren a épocas muy remotas, en la antigüedad o en el futuro lejano, esta perspectiva del tiempo que hemos encontrado en este libro maravilloso, tiene un sentido para nuestra vida el día de hoy. Tiene una aplicación para el presente. Claro que es muy importante la revelación sobre los acontecimientos finales, pero también lo es sin duda el que la palabra tenga un sentido para nosotros, para el día de hoy. Dice así: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Durante 27 episodios hemos leído juntos los últimos tres capítulos del maravilloso libro del Apocalipsis. Ha sido un mes pues muy intenso y lleno de mucha enseñanza. Al hacerlo, hemos descubierto que este libro es mucho más que una serie de visiones, a veces llenas de enigmas, de simbolismos. Es, sin duda, la crónica de la instauración definitiva del reino de Dios en la historia. El libro, recordemos, comienza evaluando la fidelidad de las 7 iglesias de Asia, primeros 3 capítulos. Enseguida se adentra en el colapso de los sistemas de opresión mundial. Lo vimos en la representación de los juicios, de los sellos, las trompetas y las copas de la ira, capítulos 4 al 16, y culmina con la derrota absoluta del mal, de la bestia, el dragón, el falso profeta y de la muerte, capítulos 17 hasta incluso el 20. Esta trayectoria no apunta a un simple retorno a la inocencia del Edén. De hecho, no se trata de narrar la historia como en un regreso al origen. Por el contrario, encontramos en esta profecía la visión de una realidad transformada, un mundo renovado, y en el centro la Nueva Jerusalén, una ciudad reino que simboliza la soberanía plena y consolidada del Cordero inmolado. Así, llegamos al final del libro, que concluye con un despliegue de poder muy distante. No es así, sino termina con un diálogo íntimo y antifonal, afirmación y respuesta, donde la majestuosidad del trono se traduce en una conversación directa entre el rey que viene y el pueblo que lo espera y que escucha. En el corazón de este cierre del libro, leímos hoy los versos 20 y 21. Son, sin duda, la expresión de una certidumbre completa, absoluta. En el versículo 20, Jesús afirma: sí, vengo pronto.
El verbo que escoge Juan es el presente indicativo activo, un tiempo que, en el contexto del libro, describe una acción tan segura que se expresa como si ya estuviera ocurriendo. No hay duda. A esta afirmación, la Iglesia responde con una expresión imperativa en voz media. Amén, ven, Señor Jesús. Esta expresión gramatical indica que el sujeto está personalmente involucrado. No es como que la Iglesia le ordena al Señor que venga, sino más bien la expresión de un ruego profundo y apasionado que compromete todo el ser de aquel que está orando, y en este caso, el ser de la Iglesia. Está plena y absolutamente involucrada en este clamor. Cuando Juan escribió esta carta, tenía en su corazón, sin duda, las iglesias dañadas, lastimadas, perseguidas en el Asia Menor. Este intercambio de expresiones constituía un acto en donde Juan les llama a no perder de vista su resistencia permanente frente a aquel que se hace llamar el Kyrios, que era el César. La iglesia, frente a esa presión incluso insoportable, afirma su identidad como ciudadana de un reino superior. Nada se puede comparar en medio de la persecución de ese imperio terrible. Y les recordaba que su Dios no es una idea abstracta, no es un concepto, sino un interlocutor vivo. Por cierto, vengo pronto. Finalmente, este diálogo se expande en una bendición que sella el nuevo orden instaurado. Este reino que ha llegado con la ciudad renovada, es el de la gracia. Por eso, el último verso dice, la gracia del Señor Jesús sea con todos, con todos. La expresión funciona como un deseo permanente, casi eterno. Es como la bendición de Juan o la bendición de el Maestro. Que la gracia sea la realidad constante en la vida de esa comunidad. Gramaticalmente, el uso y las expresiones que usa Juan identifican a Jesús como la fuente de esa bendición de la gracia, transformando su autoridad como rey en una provisión concreta de amor misericordioso, gracia para su pueblo. Hoy nosotros, al leer este cierre, también somos invitados a vivir con una esperanza en el regreso de Jesús, pero para reiniciar desde el futuro es una esperanza activa, donde la inminencia del reino se convierte en un motor ético que transforma el presente, incide en nuestro comportamiento, porque el reino que esperamos es el reino que ya empezó con la llegada de Jesús en la encarnación. El Apocalipsis concluye afirmando que la gracia no es solo un concepto teológico, que no deja de ser importantísimo, sino el contexto legal y espiritual en el que el reino de Dios se hace presente. La última palabra de la revelación y el fundamento inamovible de la esperanza cristiana es justamente la gracia del Señor. La maravilla de esta promesa del Señor, de su presencia en medio de su reino. Es momento entonces de, hablando de forma un poco simbólica, cerrar esta cortina que abrimos hace ya muchos meses, incluso años, cuando empezamos a predicar el Evangelio de Juan.
Pero en este mes de enero, especialmente, tuvimos la oportunidad de meditar en sus últimos 3 capítulos. Estoy seguro de que si te acercaste con atención para oír la palabra, la semilla se sembró en tu corazón. Y ahora es buen momento para cuidar la semilla, para que no permitas que la ahogue los afanes de este mundo ni se pierda por distracción o desinterés. Con Juan hemos contemplado un escenario maravilloso y en el centro, sin duda, la imagen del Cordero inmolado, a quien se le dio la autoridad para juzgar y para reinar. Pero en nuestra próxima serie, que empezamos el domingo como mensaje y el lunes como meditación, siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret, regresaremos a la persona más importante de toda la Biblia, porque deseamos conocer mejor a Jesús, su persona, su naturaleza, su mensaje, su enseñanza, su propósito al tomar forma humana. Tendremos que mantener en el radar las circunstancias propias de nuestro tiempo, porque la única manera fiel de comprender los evangelios es leerlos una y otra vez a la luz de nuestro propio contexto. Juan se escribió casi al final del primer siglo. Podemos imaginar cuántas cosas han cambiado, entre ellas 20 siglos de historia del cristianismo. De modo que no lo vamos a abordar como quien examina un texto antiguo, por demás interesante, pero un texto que estuviese muerto. Vamos a abordarlo como un relato vivo que sigue hablándonos hoy en la voz de Jesús, el resucitado. Pero por hoy concluyamos como siempre solemos hacer cuando acaba una serie, con una palabra de oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu sostén, por tu acompañamiento, tu guía, por los recursos que has provisto para poder compartir el mensaje, la meditación diaria, por el tiempo que podemos dedicar a ella y también por el alimento espiritual que encontramos siempre en tu palabra. Bendice a cada persona que escuche, le pongo en tus manos y pido bendición para ella y su familia. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Les envío un abrazo muy cariñoso a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme durante estos días del mes de enero.